Palabra y encuentro. El encuentro diario con la palabra de Dios. Laicos, religiosas, diáconos y sacerdotes al servicio de la buena noticia de Dios. Hoy, con la animación de Angie Bautista, joven estudiante de psicología y laica comprometida. Dios te bendiga en este día, que su presencia te llene de alegría, su amor de esperanza y su espíritu guíe tu camino. Hoy, 28 de febrero, día viernes y séptima semana del tiempo ordinario, meditaremos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 1 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra en este versículo nos habla algo muy hermoso, que es una de las vocaciones que nosotros podemos aceptar en nuestra vida, pero eso sí, confiando en la voluntad de Dios. Porque muchas veces pasa que nosotros tenemos una formación, ya sea por el contexto cultural, por la familia, por la concepción general, que se cree que cualquier persona cuando crece debe de tener un matrimonio o debe de tener una familia. Pero en la iglesia hay varias vocaciones. Está la vocación religiosa, la sacerdotal, la del matrimonio y un laico comprometido. Entonces, tenemos varias opciones en que Dios nos ilumina nuestro camino, pero sobre todo en que nosotros debemos de dejarle a la voluntad de Dios y de pedirle que nos ilumine en esos diferentes caminos cuál es el que Dios ya diseñó para nosotros y nos dirijamos hacia ese, que es una parte del propósito que Dios tiene en nuestra vida y que es importante que se lo pidamos al Señor. Ahora, hablando un poco más en esta vocación del matrimonio, cuando vemos la importancia de este desde la creación y como lo dice Jesús, el objetivo principal del matrimonio nunca fue que una persona se separara por sus problemas, por sus dificultades, por aspectos económicos, por aspectos familiares con la familia del esposo, de la esposa. Nunca fue ese motivo, siempre fue que se unieran, porque sabía que los dos podían convivir y compartir. Dios permite esto en tu vida, o si Dios lo quiere así para un futuro, hay que tener en cuenta que es una bendición. Cuando vemos más la palabra, y los invito a que vean estos versículos en la página dailyverses.net, y ahí pueden encontrar versículos y aumentar su fe respecto a cada tema de sus vidas, respecto a bendición, esperanza, algo específico, y ahí pueden conocer mucho. Les va a dar todos los versículos respecto a eso que ustedes quieren saber. Entonces, en el matrimonio, algo muy importante es que la mujer, ustedes, esposas, mujeres, si tienen esta vocación, ustedes son un regalo para el esposo. Como nos lo dice Proverbios capítulo 18, versículo 22. Quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Entonces, es como una llamada también a nosotras valorarnos en esa vocación, y también el hombre valorar a su esposa.
que el Señor te da felicidad, te da una compañía, sino que te da una bendición y una muestra de su favor. Todo parte desde eso, sino desde un inicio, desde donde se genera. Y allí es cuando ponemos en tela de juicio desde dónde se generó esto. Y hoy en día, en la actualidad, muchos jóvenes, muchas niñas, incluso jóvenes adultos, vemos que en el contexto del internet, de la sociedad, es como que no se da a conocer las vocaciones y siempre se promueve el tener a alguien. Ay, pero es que tener un novio, ay, pero es que tener una novia, y ya lo vemos desde los preadolescentes, pero no hay esa educación. Entonces también la importancia de educar a los jóvenes, a los preadolescentes, en todo este proceso, que es un paso que poco a poco se debe dar. Que los tiempos de Dios no se podemos transitarlos de que se conocieron, nos gustamos y ya, porque incluso el noviazgo, en nuestra fe católica, en lo que nos dice Dios, es un tiempo de preparación en el cual tú ves si esa persona sí es definitivamente tu esposo o esposa, no como lo vemos socialmente, culturalmente, que me gustó, nos gustamos y vamos a ver. No, es para prepararte tú en ese tiempo y determinar si sí es esa persona con la que tú quieres estar el resto de tu vida. Y hay algo muy importante en esa formación, en por qué muchas relaciones hoy en día fallan, fracasan, no duran, no perduran en el tiempo, y es justamente en esa parte personal. Cuando una persona vaya a tener esa vocación y en su vida tiene que preguntarse 3 cosas fundamentales. ¿Por qué quiero tener una relación? ¿Por qué quiero estar con esa persona? Porque ese por qué no tiene que ver en ese querer, sino en una necesidad de afecto, en una necesidad de amor, en una necesidad de sentirme aceptado o aceptada físicamente, emocionalmente, personalmente, más no en un querer, más no en que yo siento que ya es el tiempo en la voluntad de Dios, sino que tengo una necesidad, que necesito que la otra persona subsane ese vacío. Y ahí viene el para qué. Para sentirme más plena, para sentirme amado, amada, para sentirme completo. Que nos dice que la felicidad está completamente en Dios, pero ahorita el mundo nos vende la felicidad en una pareja, no como un deseo sano en Dios, sino una desesperación y un afán en querer tener esto. Entonces ahí el para qué, para agradar a Dios, para llenar un vacío, no darnos el tiempo de conocerla. Por ello, el fin que yo tenga, que sea glorificar al Señor, también a ese tiempo como pareja que sí o sí debe estar. ¿Para qué? Para evitar la rutina, para evitar las peleas, porque usted no me escucha, usted no me da tiempo, porque usted esto, para mejorar también, muy importante, la comunicación y el diálogo. Y lo más importante, que Dios sea el centro. Y descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ti y todos los tuyos, hoy y siempre. Amén. Contamos con sus oraciones y también con sus observaciones. Ayúdenos a difundir este espacio de palabra y encuentro. El Señor los bendiga.